Por tanto, la resultante en este caso va a ser este vector, al cual vamos a llamar W. Porque la resultante es otro vector que pertenece también al mismo espacio, R2 en este caso. Pues bien, vamos a hacer la demostración de este teorema. Luego vamos a aplicar utilizando el método del polígono y después el método del paralelogramo. Lo primero es que para hacer posible esta demostración, observen que el triángulo que resulta, que es un polígono, es un triángulo oblicuángulo, es decir, un triángulo que tiene sus ángulos agudos y también puede tener un ángulo obtuso. En este caso, vamos a dividir lo que es el vector U, que es la base, trazando una altura esta altura o perpendicular a la base me fracciona o divide el vector U, que es la base del triángulo, y a la vez obtengo dos triángulos rectángulos. Entonces, en los triángulos rectángulos, para hallar uno de sus lados, aplicamos el teorema de Pitágoras. Pues ciertamente, enfocándonos en esta hipotenusa de este triángulo, el cual vamos a denominar como triángulo A. Este va a ser el triángulo A, el de la izquierda, y el de la derecha sería el triángulo B. Hipotenusa, cateto, que es el común entre ambos triángulos, y acá, como se me divide la base, vamos a considerar esto como la base es U, módulo de U. Tenemos que expresar esto de forma tal que este cateto vamos a denominarlo por X y este cateto sería el módulo de U menos X, de forma tal que si tenemos X más el módulo de U menos X, que es este lado completo, simplificando esto, pues ciertamente nos va a quedar el mismo vector, el cual ya fue dividido. Vamos entonces a aplicar a Pitágoras para hallar esta hipotenusa. La hipotenusa, que en este caso sería el módulo de V, elevado al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. En este caso, este cateto que es la altura al cuadrado, más este cateto que sería o es X al cuadrado. De igual forma también lo haremos acá, hallar esta hipotenusa. Esta hipotenusa, llamada W, que es la resultante, según este método del polígono, sería este cateto, que es H elevado al cuadrado, más este cateto, también elevado al cuadrado. Aquí está. Pues observen que lo que se obtiene aquí es nada más y nada menos que un sistema de ecuaciones. Y para resolver el sistema vamos a utilizar uno de los métodos analíticos. Tenemos acá lo que es la ecuación 1 y acá tenemos la ecuación 2. Pues vamos a despejar, en este caso, la variable común entre ambas ecuaciones, que es h, en la primera ecuación.
Por tanto, vamos a despejar h en 1. Despejando h en 1, tendríamos que restar por x al cuadrado en ambos miembros. Vamos a reescribir la ecuación. Y aquí aplicamos la propiedad de la igualdad, que en este caso es restar por x al cuadrado en ambos miembros para despejar a h. Y aquí tenemos cuadrado de v menos cuadrado de x igual a cuadrado de h más cuadrado de x menos cuadrado de x. Aquí está. Simplifico acá, colocando acá a la izquierda a h al cuadrado. Tenemos que h al cuadrado es igual a la norma o módulo de v al cuadrado menos x al cuadrado. Aquí está. Ahora, esta expresión que aquí tenemos ya despejado h, vamos a sustituir en la ecuación 2. Observemos que aquí tenemos el cuadrado de una diferencia. Esto es un producto notable. Se puede aplicar la regla del producto notable o se puede multiplicar la base 2 veces por ella misma, porque así lo indica el exponente 2. Por tanto, vamos a continuar y en este caso vamos a sustituir en la ecuación 2. Y tenemos que la norma de W, que en este caso es la resultante, va a ser igual a h al cuadrado. Pero en este caso h cuadrado es v cuadrado menos el cuadrado de x. Vamos a desarrollar este producto notable como les había dicho. Y tenemos más la norma de u cuadrada más x al cuadrado menos el doble del producto de la norma de u por x. La primera por la segunda, como se nos ha dicho, hablando de cantidades. Vamos a simplificar aquí. Estos dos elementos se tienen que simplificar porque claro está que la diferencia es 0. Por tanto, vamos a tomar en consideración esta parte para continuar. Vamos a pasar acá. Y tenemos que el cuadrado de la norma de W, que es la resultante, sería la norma de V al cuadrado más la norma de U al cuadrado menos el doble de la norma de U. En este caso tenemos a X. Ahora, ¿quién sería X? Pues ciertamente observamos a X en el triángulo A. Y tenemos que buscar una razón trigonométrica que me relacione este cateto que es adyacente al ángulo con la hipotenusa. Y para esto tenemos el coseno del ángulo. Pues, aplicando esta razón, tenemos que el coseno del ángulo θ va a ser igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Despejando acá a X, tenemos que multiplicar por este elemento. Por tanto, podemos hacerlo directamente. Una regla de 3. X sería V por el coseno de θ. Pues ciertamente, en vez de colocar a X acá, voy a colocar esto que se obtuvo al despejar a X.
Aquí, pues, como el producto de vectores es conmutativo, da igual que colocándolo de esta manera. Por tanto, esta expresión que aquí hemos obtenido, pues ciertamente es esa que está acá. Por tanto, esta expresión la vamos a utilizar para hallar la resultante de la suma de estos dos vectores llamado v y llamado u.